Buenas, Mati, ¿cómo estás? No te escucho yo. Creo que vos sí, y veo que no se pone como un verde alrededor tuyo. Ahí está, ahí Ahí va. está, Perfecto. Bueno, ahí se está sumando muy bien, Sebas. Mm, buenísimo. Estamos uno del otro. Creo que igual dentro de todo ahí se me... Hola, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse a este encuentro de Python para Data Analytics y Inteligencia Artificial. Bueno, mi nombre es Matías Massa, como ven ahí debajo, soy director del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Museo Social Argentino. Eh, y bueno, y esta actividad estamos realizando en conjunto con Levagón, que es una escuela de nuevas tecnologías, principalmente de lo que es de código, ciencia de datos y todo lo que es tecnologías de información. Y nos propusimos armar esta primera colaboración para traer este tema que está hoy en boca de todos y todos lo vemos como una gran oportunidad laboral y en cualquier aspecto de la vida, más allá de nuestro perfil profesional, hoy los datos atraviesan todas las profesiones y tener este tipo de conocimientos hoy es casi un skill básico, así que por suerte nos pudimos contactar con Seba, con Gastón, para que nos traigan esta temática a la universidad. Así que bueno, ya les doy la palabra. Muchísimas gracias por conectarse a todos ustedes y bueno, muchas gracias Gastón y Seba por brindarnos esta capacitación. Bueno, Mati, al revés, muchas gracias a vos. Queremos lo mismo y nos encantó poder hacerlo con ustedes porque justamente nuestro foco, como le hago, igual ahora voy a contar un poquito y de paso aprovechamos mientras que cuento de un poco de nosotros para que siga conectando a la gente, pero nuestro segundo foco siempre es extender lo que más podemos todo este mundo de la tecnología. Como bien vos decías, ya algunas cosas son como muy básicas que estaría bueno que todo el mundo pueda llegar, entonces con estas charlas y estos workshops nosotros queremos que lo podamos hacer y más de la mano de una universidad como ustedes, en donde es llegar a más estudiantes y a más interesados de este mundo. Entonces, de nuevo, la verdad que también fue un lujo trabajar con todos ustedes, así que ahí el agradecimiento por parte de todo el Evagón porque fue muy sencillo llevar adelante esto, lo hicimos con tiempo por suerte y súper ordenado, pero en realidad que fue un lujo, así que nada, nosotros agradecidos también de que hayamos sido los seleccionados para que de la mano de ustedes podamos extender todo esto. Así que bueno, como decía Mati recién, vamos a dar un workshop del uso de Python para lo que es el análisis de datos y un poquito también de la mano con lo que es inteligencia artificial, que dijo Mati, está en boca de todos. Así que bueno, va a estar de la mano de Sebastián Bufo Sempea y pueden ver la foto. Después de que yo hable, le voy a dar la palabra a él. Seba es ex estudiante, o sea, graduado de Levagón ya hace varios años y luego con el fin justamente de poder expandir cada vez más, porque creemos y confiamos mucho en el producto que vendemos decidió traerlo para Latam, por eso es VP, co-founder de León Latam. Lo trajo para Argentina y hoy ya estamos con operaciones también en Chile y en México, y estamos con programas en Perú, en Costa Rica, en Puerto Rico y en Colombia, así que nada, logrando ese objetivo que tenemos, además de capacitar gente dentro de lo que es programación y desarrollo web, que cada vez pueda llegar a más gente de una forma más sencilla y con un muy buen carácter como lo hacemos nosotros. Así que bueno, brevemente, entonces, cuento un poco qué es Levagón, ¿sí? Más o menos por lo que estoy diciendo lo pueden intuir. Somos líder mundial en entrenamiento inmersivo, ¿sí? Damos bootcamps, o sea, cursos intensivos. Nosotros lo llamamos bootcamps porque realmente es muy intensivo, hacemos esa semejanza. Tanto web development como data science en lo que es Latinoamérica, en el resto del mundo. Nosotros estamos en más de 40 ciudades. Tenemos otros cursos, pero acá en Latam estamos con esos. Y a lo último les voy a dar ahí una primicia que tenemos sobre unos nuevos cursitos que estamos lanzando, unos mini bootcamps, como a nosotros nos gusta decirlo. Tenemos más de 23.000 grados a nivel mundial, ya como digo, estamos hace mucho tiempo, 2013, 2018, en lo que es Latinoamérica, pero el 2013 que se fundó en París y ahí se empezó a extender, por eso estamos en tantas ciudades. Somos número uno en más de una de las webs en donde quienes están dentro de este mundo y quienes quieren dejar su review de cómo fue el bootcamp, las utilizan justamente para dejarnos ese puntaje y esos comentarios que para nosotros son súper valiosos para después poder apoyarnos en esas webs. Y estamos número uno ya hace varios años rankeando, tenemos un 4,98 de 5, con más de 5.200 reviews, es que además el alumno cuando se gradúa termina sintiéndose tan parte del vagón que termina yendo muy
contento a esos sitios a decir, quiero recomendar y quiero hablar sobre el Evagón. Tenemos más de 200 startups que se fundaron con grados nuestros, que levantaron ya más de 862 millones de dólares a nivel mundial. Seguimos un poquito más nuestra metodología, así que es un poco lo que nos diferencia, lo dividimos siempre en dos slides, así que acá van como las primeras más generales, y en el segundo slide van a ver una que para nosotros es el mayor valor agregado que generamos como escuela de educación. Tenemos un ratio de 1 a 7 estudiantes, profesores expertos disponibles para apoyo, pequeños cohorts. Esto es porque justamente queremos que para poder estar encima necesitamos un ratio como este de estudiante y teacher, y que sean grupos chicos para poder estar encima, porque son temas súper intensos en poco tiempo, porque justamente son bootcamps, porque en 2 meses o en 6 meses que uno puede elegir el full time o el part time, nosotros vamos a estar súper encima para que ustedes realmente cumplan su objetivo, y nosotros el objetivo de que ustedes aprendan, ¿sí? Puedan realmente salir sabiendo y no saliendo del vagón teniendo que ir a capacitarse un poco más, porque no es suficiente para entrar en el mundo tech, sino que nosotros les damos las herramientas para que ustedes lo puedan hacer. Trabajan en proyectos reales de startups, ¿sí? O sea, los últimos 10 días o más o menos una semana y media están trabajando en proyectos reales que presentan el Demo Day de forma en vivo por YouTube, y que luego posiblemente sean estas startups que se crean, de las que comentaba antes, que fueron más de 200 startups de grados que se crearon, es porque los proyectos son reales y son ideas muy buenas que traen, que por ahí ya las tenían y quieren ponerlas en práctica. Obviamente levante eso y te da el apoyo para que ustedes lo puedan hacer, y cuando termina, por ahí la idea es tan buena y se quedan con tantas ganas de hacerlo, que continúan trabajando en equipo con quien se conocieron dentro del bootcamp y terminan formando la startup. Y bueno, lo próximo que comentaba, esto que es uno de nuestros como valores agregados que más nos gusta destacar, y lo que comentaba antes, que nosotros buscamos que ustedes puedan tener todas las herramientas posibles, y quienes estudien con nosotros tengan todas las herramientas posibles para luego poder introducirse en el mundo tech. También tenemos un servicio que se llama el Career Service, que es donde Ale Crespo, nuestra Career Services Manager de la TAM, te acompaña para que la inserción en este nuevo mundo sea de una forma mucho más sencilla, porque muchos, de hecho, por ahí, en su mayoría, son estudiantes que buscan un reskill, ¿no? de cambiar un poco sus carreras y pasarse de un abogado, un psicólogo, algo por el estilo, a un mundo totalmente nuevo, en donde hay un montón de áreas desconocidas. Entonces, tenemos una semana entera después de que se termina el bootcamp para que los podamos acompañar, que tengan sessions de coaching one-on-one con Ale, con empresas, charlas técnicas, pruebas técnicas y demás, para que estén más preparados al momento de empezar con sus entrevistas y la inserción en este nuevo mundo. Y bueno, este me lo guardo para el próximo, que es un poquitito de acá les doy, pero son estos skill courses nuevos que nosotros llamamos mini bootcamps, que le vamos a estar lanzando, y la información la va a ver ahí, la pueden ver ya y pueden chusmearla, pero vamos a estar dando lo último del bootcamp de nuevo, del workshop de nuevo, para que tengan la información fresca, pero son nuevos mini bootcamps, como decimos, y como digo, que dan una intro básica a unos temas que nos parecen súper interesantes, y que va un poco de la mano con esta charla, porque creemos que son cosas que hoy en día están muy al alcance de todos, y que está bueno que puedan tener esta introducción también para perder un poco el miedo. Así que bueno, ahora doy ya la palabra a Sebas, hacemos ahí un traspaso de cámaras y ya comenzamos con el workshop. Así que bueno, de nuevo gracias a todos y gracias a todo el equipo de UNSA. Hola, ¿cómo están? Antes que nada, un gusto conocerlos. Muchas gracias por participar hoy. Bien, bueno, voy a dejar de compartir aquí y voy a pasar a compartir, contarles un poco de qué se trata hoy y qué es lo que les quiero por ahí mostrar. ¿Bien? Bien, vamos a compartir. Ustedes miran si se ve la pantalla. Confirmame, Chapi. Bien. De vuelta, si quieren, durante todo el programa, yo ahora les cuento quién soy, pero durante todo el programa puede estar escribiendo en el chat y vamos a estar recibiendo las consultas, y yo voy a ir tratando de contestarlas a medida que voy explicando la idea, ¿sí? Hoy tenemos un workshop que es bien práctico. La idea de hoy es mostrarles realmente la aplicabilidad y no solamente los conceptos, sino mostrarles qué hay por detrás de lo que vendría a ser el mundo de Python, de qué se trata el mundo de Data Analytics, pero más en lo real, en lo práctico. Y finalmente mostrarles algunas herramientas de no-code y conversar acerca sobre inteligencia artificial y redes neuronales. Bien, entonces para arrancar, la idea de hoy es presentarles un caso, ¿sí? Estamos lanzando una PropTech, imaginemos una startup de inmobiliario, o incluso estamos en Buenos Aires, o vamos a hacerlo en Santiago, en Chile, a modo de por ahí no estar viendo todos los números, y queremos recolectar información sobre el mercado de alquileres, ¿sí? Es decir,
a qué precios se están alquilando los departamentos, cuántos departamentos hay disponibles, de qué tamaño son, cuántas habitaciones tienen, cuántos baños tienen y así sucesivamente. Ese es el objetivo. ¿De qué manera podríamos hacerlo? Bueno, entonces nuestra idea puntualmente parte de ingresar a este portal que se llama Portal Inmobiliario. Lo vamos a estar haciendo en Chile, dado que la moneda es un poco más estable. Entonces abrimos Portal Inmobiliario y en este lugar podemos encontrar básicamente, si yo pongo alquiler, arriendo en Chile, y vamos a poner aquí, por ejemplo, una comuna, podemos poner Las Condes. Es igual que en cualquier otro portal que vamos a utilizar en Argentina. Y esto nos presenta el detalle de todos los departamentos, ¿sí? Acá tenemos varios departamentos en alquiler, estos en pesos chilenos, y puntualmente lo que nosotros queremos hacer es recopilar toda esta información. Es decir, en el mundo de análisis de datos, ya lo que queremos hacer nosotros como primer punto es extraer la información, ¿sí? Esta información, lamentablemente, no es pública, sino que es variable, está dinámica, constantemente cambiando. Algunos departamentos se alquilan, otros departamentos siguen publicados, hay nuevos departamentos que se publican, entonces no hay un lugar exacto donde ir a buscar la información, por lo cual vamos a utilizar la web como fuente de datos. Entonces, si yo quisiera hacer esto de manera rudimentaria, tendría que abrir un Excel y recopilar esta información. Decir, bueno, este es el precio del departamento, tiene 1 o 2 dormitorios, 1 o 2 baños, estos son los metros cuadrados, esta es la dirección y hay 20 unidades disponibles. Y así sucesivamente por cada uno de estos que aparece aquí enfrente. ¿Bien? Yo podría hacer todo ese trabajo, pero bueno, este es el trabajo arduo que puntualmente no me interesaría realizar y quiero automatizar. ¿Bien? Entonces, volviendo un poco a la charla, la idea es hacerlo a mano. No, definitivamente, ¿sí? Y para ello vamos a utilizar Python, que es un poco lo que veníamos conversando de que íbamos a mostrar hoy. Bien, pero antes de poder utilizar Python, yo quiero enseñarles 2 conceptos que son muy, muy importantes en el mundo del software. Las listas y los diccionarios. ¿Por qué son importantes? Porque los vamos a estar utilizando para poder almacenar la información. Es decir, si yo tengo aquí los departamentos, yo lo que voy a necesitar es una manera estructurada de guardarlos. ¿Qué es una manera estructurada de guardarlos? Bueno, principalmente es poder decir que este es un departamento, luego este es un nuevo departamento, este es otro departamento, ir teniendo uno atrás del otro. Esa es una de las maneras estructuradas. Y la segunda manera estructurada es decir que este 737 es el precio, estos son los metros cuadrados, estos son los baños, y así sucesivamente, y poder catalogar, si quieren, de cierta manera, la información de un departamento, luego la del siguiente, luego la del siguiente, luego la del siguiente, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para después poder tomar toda esta información y, por ejemplo, crear un gráfico, ¿sí? O hacer un análisis de regresión lineal en términos de cuánto vale el metro cuadrado por zona. ¿Bien? Entonces, ese es un poco el objetivo. Vamos a por ahí contarles un poco cómo vamos a avanzar. Lo primero que tenemos que aprender en este momento es sobre estructura de datos. Y para explicar lo que es una estructura de datos, primero vamos a explicar lo que es una lista, ¿sí? Una lista en Python es esto que encontramos en esta línea por aquí. Yo voy a agregar un espacio para mostrarles. Lo que yo voy a estar creando es lo que se define en Python como una lista. ¿Qué es una lista? Ni más ni menos un espacio donde yo puedo guardar elementos uno al lado del otro. Entonces, abro los corchetes y cierro los corchetes. Esta es la definición de una lista. Dentro de esta lista vamos a estar ubicando elementos. Por ejemplo, yo quiero ubicar el elemento 1, podría poner un 1, coma, y un segundo elemento. Así como, por ejemplo, vamos generando una especie, vamos a llamarlo si quieren fila, ¿sí? Un segundo elemento que podría ser mi nombre, Sebas. Un tercer elemento que podría ser la fecha de hoy, 26, estamos ahí atrasados, del 10 del 2023. ¿Bien? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que yo voy guardando dentro de este elemento? La cantidad que yo quiera de elementos, ¿sí? Es una lista, y puntualmente voy a poder acceder a cada uno de ellos utilizando el índice. ¿Qué sería el índice? Bueno, en esta posición, que es la posición 0, en ciencias de la computación, la posición siempre arranca en 0, voy a encontrar el elemento 1.
en la posición 1 voy a encontrar a Sebas, en la posición 2 voy a encontrar la fecha y así sucesivamente. ¿Por qué es interesante? Porque yo voy a poder almacenar información y luego voy a poder acceder nuevamente a esta información. Entonces, aquí abajo les voy a mostrar otro ejemplo. Vamos a eliminar esta celda. Y en este caso yo voy a generar una lista de estudiantes, ¿sí? En este caso el primer estudiante va a ser Sebas, el segundo estudiante va a ser Fede y el tercer estudiante va a ser Camila. Este elemento, ¿sí?, que yo podría guardar, por ejemplo, todos los participantes que hay hoy en este evento, lo voy a estar alojando o guardando dentro de una variable que se llama students. Lo que me permite hacer esta asignación, este igual no es de equivalencia, sino es de asignación, me permite a mí llamar a students y encontrar este elemento, ¿sí? Lo ejecutamos y luego cuando yo lo llamo, me permite identificar qué es lo que hay dentro de students. Y así como yo les comentaba, tengo el elemento número 1, el elemento número 2 y el elemento número 3. Es importante destacar que es la posición 0, la posición 1 y la posición 2, ¿sí? Si yo quiero acceder, por ejemplo, a Fede, puedo tomar la posición 1 y me va a entregar el elemento Fede. ¿Bien? ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a realizar lo mismo con los departamentos. Este va a ser el departamento en la posición 0, este va a ser el departamento en la posición 1 y este va a ser el departamento en la posición 2. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, vamos a borrar esto. Pero imagínense que yo quiero alojar mayor cantidad de información, ¿sí? Entonces podría tener otra lista que tiene la edad de las personas. Entonces, en este caso, tendría a Sebas, voy a respetar las posiciones, posición 0, 32 años, posición 1, Fede, 28 años, posición 2, Camila, 26 años. ¿Bien? Si yo quisiera acceder a la edad de Fede, lo que tendría que hacer es ver en qué posición está Fede y seleccionar el 1. ¿Bien? Entonces, en este caso accedemos a la posición 1. Recuerden que comienza en 0. Ahora, ¿cuál es la dificultad de contar con muchas listas? Imagínense que ustedes acá tienen 1000 participantes y acá tienen 1000 edades. No es tan fácil. Acá podemos reconocer que Fede estaba en la posición número 1 rápidamente porque son pocos. Pero si yo tuviera 500, 600 personas, no sería tan fácil de identificar. Entonces, para evitar este tipo de confusión, existe otra estructura de datos que llaman diccionarios. ¿Bien? Los diccionarios, brevemente, se construyen con esta llave, ¿sí? Este es el inicio del diccionario y este es el cierre del diccionario. ¿Qué es lo que tiene interesante? Tienen claves únicas. Así como en un diccionario tenemos una palabra que tiene una definición, bueno, también tenemos lo que vendría a ser claves únicas. Entonces, en este caso, yo podría crear, por ejemplo, un diccionario que tenga como clave el nombre, name, del inglés, y luego el valor de esta clave. Entonces, puedo crear esta estructura de datos, vamos a ponerla aquí, y dentro de lo que van a ser los nombres, completar con el nombre. Entonces, siempre voy a tener la misma estructura. Voy a tener nombre, aquí voy a tener, por ejemplo, podría ser Fede, como en el caso de arriba, y en edad voy a poder alojar lo que va a ser la edad. ¿Bien? Y así sucesivamente. Esto lo puedo tener para Fede, pero lo podría tener para Cami. Y la ventaja que tiene esta estructura es que puedo acceder con la clave. Es decir, si yo tengo un elemento, ¿sí? En este caso voy a guardar este elemento que se llama, este elemento lo voy a guardar dentro de la variable Sebas, lo estoy asignando, ¿sí? Es decir, este elemento lo estoy guardando dentro de la variable Sebas, voy a poder acceder a Sebas a través de la clave edad, ¿sí? Age, en inglés. Entonces, volviendo un poco a la definición, que es lo que estoy haciendo yo, tengo de cierta manera una estructura de datos que puedo seguir y en este caso tengo lo que vendrá a ser una variable con cada uno de los datos asignados. Si accedo, vamos a definirlo, si accedo a Sebas voy a poder obtener la edad. Si quisiera obtener el nombre, puedo acceder con la clave nombre y finalmente me va a devolver. ¿Bien? Ahora, lo que nos interesaría a nosotros es una combinación de los dos. Porque imagínense la estructura que nosotros vamos a crear. Vamos a crear cada departamento que sea un elemento dentro de la lista. Bien, la lista era la que tenemos aquí arriba. Departamento 1, esto podría ser departamento 1, este va a ser departamento 2. Pero bueno, lo que realmente queremos es toda la información.
no el nombre del departamento. Entonces lo que quisiéramos es una estructura similar a esta, ¿no? Tenemos estudiantes, ¿sí? Cada uno de ellos va a tener esta estructura y voy a poder acceder. ¿Bien? Entonces, en la posición número 0 voy a tener a Sebas con su nombre y su edad. En la posición número 1 voy a tener a Fede con su edad y su nombre. Y en la posición número 2 voy a tener a Camila y su edad. La ventaja de esto, o lo interesante de esto, es que si yo logro acceder a cada uno de los nombres, perdón, a cada uno de los elementos, voy a obtener el nombre y la edad. De la misma manera, nosotros lo que vamos a generar es exactamente lo mismo para departamentos. Voy a guardar en una lista todos los departamentos. ¿Qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener el precio del departamento, vamos a tener cuántas habitaciones tiene este departamento, voy a tener el tamaño de este departamento en metros cuadrados y voy a tener la dirección de este departamento para poder obtenerla. ¿Bien? Entonces lo que me permite esto tener es, de vuelta, utilizando dos estructuras de datos que se llama lista y diccionario, poder almacenar toda la información que tenemos propiamente de cada uno de los departamentos disponibles en Santiago. ¿Sí? ¿Por qué queremos esto? Porque luego esta va a ser la información que nosotros utilicemos para generar tablas, para generar gráficos y demás. Y al hacerlo de una manera utilizando programación, yo esto lo podría correr todos los días y obtener la información. ¿Bien? No sé si hay alguna consulta hasta aquí, si no podemos seguir avanzando. Bien, entonces, vamos a cerrar la estructura de datos, vamos a abrir lo que es para nosotros cómo obtengo la información, ¿sí? Y acá viene un principio de cómo funciona Internet. Si yo, dentro de una web, escribo www.levagon.com, me redirige a este sitio. Pero ¿qué pasa por detrás de escena? Lo que ocurre por detrás de escena es que mi computadora, que la definimos como un cliente, hace un pedido de información que se llama HTTP request. HTTP lo van a poder ver siempre, que es la primera parte de la URL, ahora es HTTPS, ese es de secure, de la parte básicamente que está cifrado entre la computadora de un punto a otro punto, y finalmente el servidor, que es una computadora, ni nada más ni nada menos, en algún lado del mundo, le devuelve al pedido de información un archivo con HTML. ¿Bien? Eso es lo que ocurre cada vez que nosotros, por ejemplo, ingresamos a una web o hacemos un clic. Acá, si yo hago clic puntualmente y quiero ver el programa de desarrollo web, bueno, hace un pedido de información, ¿sí? Si quiero aplicar, me redirige a otra página, de vuelta, hizo un pedido de información y devuelve un código de HTML. ¿Qué es lo que hace mi computadora? Lo interpreta. Es decir, mi computadora, yo estoy usando ya sea Safari, Firefox, Chrome o Internet Explorer, y lo que termina haciendo estos programas es interpretar el HTML y renderizarlo en mi pantalla. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar es esta técnica para poder recopilar la información, dado que, en definitiva, nosotros acá hacemos un pedido de información a portal inmobiliario y nos devuelve toda la información en el sentido de HTML. Acá hicimos un pedido de información, nos devuelve el HTML. Bien. ¿Cómo está constituido? ¿Cómo está creado este HTML? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Esto parece bastante extraño, pero es una sintaxis bastante simple. Lo primero es que cada uno son etiquetas. Es decir, tengo una etiqueta que me permite entender qué es lo que está renderizando. En algunos casos va a priorizar y en otros casos puntualmente me va a indicar el contenido. ¿Sí? Entonces tengo una etiqueta que me dice si es un título principal, si es un párrafo, si es un link, si es una imagen, ¿sí? ¿Qué es el elemento que está renderizando en la página? Y lo segundo es el elemento puntualmente de cierre que me muestra de dónde hasta dónde llega esta etiqueta. ¿Bien? Y dentro de ello tiene el contenido. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Yo voy a hacer botón derecho sobre la pantalla, poner inspeccionar, se va a abrir un inspector, así es como se llama, y finalmente sobre la derecha les voy a mostrar todo el código HTML. Voy a seleccionar, por ejemplo, HTML, ¿sí? Voy a seleccionar y fíjense que acá yo lo estoy marcando, el H1 es el título principal de la página. ¿Qué es el contenido que tiene? Bueno, este texto que dice departamentos en arriendo en Santiago, ¿sí? Que es el texto que está renderizado sobre mi izquierda. Si yo quiero, podría cambiar esto a el texto que yo quisiera.
por ejemplo, mi nombre, y automáticamente se renderiza dentro de la web. ¿Bien? Lo otro que tiene, puntualmente, es esta parte que llaman atributos con valores. Estos atributos y valores lo que permiten es generar ciertas modificaciones y comportamientos dentro del texto. Por ejemplo, podría ponerlo de un color más rojo, o podría ponerlo de un color más azul, y así sucesivamente, modificando y utilizando lo que vendría a ser las clases. Bien, en este caso, si yo borrara las clases, fíjense que me generó que ya no tiene el negrita, ¿sí? No tiene el bold. Lo vuelvo para atrás, vamos a volverlo para atrás, y ahí fíjense que tiene un tamaño distinto y además tiene mayor. Entonces, ¿qué es lo que me permite la clase? Bueno, identifica y le da un comportamiento en particular a el texto. ¿Bien? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los departamentos. Aquí tenemos un departamento, ¿sí? En este caso, vamos a buscarlos, ¿sí? Vamos a mostrarlos aquí. Que se llama LI. ¿Qué es un LI? Es list item. Es un ítem de una lista, ¿sí? Aquí tenemos un segundo, acá tenemos un tercero, y así sucesivamente. Entonces, dentro de este elemento, este comportamiento que tiene aquí, que se llama UI Search Layout Item, lo que permite es hacer que la estructura sea primero la foto, luego el texto aquí abajo, luego el precio y demás. Si yo quitara este comportamiento, lo que hace es rompe con lo que vendría a ser el diseño, ¿sí? Esto es CSS, es otro de los lenguajes que usan dentro de lo que vendría a ser las páginas web para darle estructura. Vamos a darle refresh a la página para que me devuelva otro HTML con la misma estructura. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tiene interesante? Yo no quiero que aprendan sobre HTML, no quiero que aprendan sobre un HTTP request, sino solamente mostrarles cuál es la estrategia que nosotros vamos a estar tomando. Nosotros vamos a estar utilizando este concepto de HTML ¿para qué? Para poder capturar toda esta información que se encuentra aquí. ¿Bien? Entonces, para cada uno de estos elementos nosotros vamos a querer capturar la información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar aquí y vamos a ir al siguiente paso de escribir las líneas de programación. Para poder hacerlo, vamos a usar librerías de Python. ¿Bien? ¿Qué es una librería de Python? Una librería de Python es un conjunto de código que ya está escrito y que yo puedo reutilizar, por ejemplo, para performar una acción. Entonces, en este caso, por ejemplo, requests es una librería que me permite a mí hacer un pedido de información desde Python. ¿Bien? ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, de igual manera que acá tenemos una URL y que nosotros la escribimos y abrimos el buscador y hacemos el pedido de información, en nuestro caso lo que vamos a hacer es directamente utilizar esta librería diciendo requests.get, y esto en Python va a performar la acción que vemos aquí arriba. ¿Cuál es la acción? Hacer el pedido de información. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos van a devolver? Un HTML. ¿Sí? Vamos a obtener una respuesta. Bien, nosotros vamos a utilizar esto para hacer el pedido de información y luego, dado que esta es una estructura muy particular, como la que tenemos aquí, ¿sí? No es tan simple de visualizar, sino que es mucho código, es como un árbol. Entonces tenemos el HTML, dentro del HTML tiene la parte de la metadata, dentro de la metadata tenemos el body y así sucesivamente, es como un árbol. Aquí pueden ver como por ejemplo nosotros llegamos a los list item, ¿sí? A los ítems que nosotros veíamos que eran los departamentos. Bueno, lo que nosotros queremos es una librería que interprete todo esto y me dé un árbol, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a estar utilizando, cuando nos devuelve el archivo de HTML, lo vamos a estar transformando, ¿bien? ¿En qué? En un árbol, ¿sí? Podemos pensarlo de manera con ese paralelismo. ¿Qué es lo que me va a permitir a mí? Bueno, lo que yo le voy a pedir en algunos momentos es identificar, primero que nada, a estos list items. Yo les mostraba brevemente sobre el costado, que estos list items tienen una clase particular que se llama UI Search Layout Item. Aquí les estoy mostrando uno, aquí tienen el segundo, aquí tienen el tercero. Todos tienen esta clase que les permite tener este formato. ¿Bien? Entonces yo lo que quiero es, utilizando esta segunda librería, que se llama Beautiful Soup, pedir que me traiga todos los elementos que tienen la clase UI Search Layout Item. Entonces me va a traer todos los HTML que tienen esta estructura. Luego, para cada uno de ellos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a seleccionar, por ejemplo, el elemento de HTML que se llama span, que tiene la clase
Andes Money, básicamente Amount Fraction. Y le vamos a pedir el texto. Ese es un poco el concepto. Este es para lo que vendrá a ser el precio. Si vamos puntualmente a la dirección, van a ver un párrafo, ¿sí? P de párrafo, que dice UI Search Item y tiene puntualmente la información de la dirección. Y así sucesivamente lo que nosotros podremos ir haciendo es seleccionando los elementos y guardándolos dentro de nuestra estructura. Así como tenemos los metros cuadrados, también tenemos los baños, también tenemos los dormitorios. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a performar en breve? Utilizando la librería Request, Beautiful Soup, lo que vamos a buscar es identificar estos elementos y capturarlos. ¿Sí? Aquí nosotros generamos un elemento, ¿sí? Que va a ir de la página 1 hasta la, y ahí tendremos todos los números. ¿Por qué hacemos esto? Porque si yo les muestro cómo es el comportamiento de la página de portal inmobiliario, cuando yo busco todos estos departamentos, sobre el final puedo apretar el botón siguiente. Esto me llega a la siguiente página con más departamentos. Al apretar el botón siguiente, fíjense que me genera este comportamiento que dice, en la URL dice desde 49 y dice New Index True. Si yo voy hasta abajo de todo y aprieto siguiente de vuelta, dice desde el 97. Entonces lo que yo voy a querer ir obteniendo es esta URL, ¿bien? Pero no para los primeros departamentos, porque aquí solamente tendré unos 30, 40, sino que quiero que repita este proceso para todos, desde el 49 y así sucesivamente siguiente, hasta llegar a la página 42. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Hacer el pedido de información una vez, obtener este HTML, identificar cuáles son las list items, cuáles son los ítems que tienen los departamentos, extraer la dirección, el precio, los metros cuadrados y los baños, ahora les vamos a mostrar cómo, y luego hacer esto para la segunda página, para la tercera página, y así sucesivamente para las 42 páginas. Una vez que yo haya realizado este ejercicio, lo que voy a obtener es, para la región metropolitana de Santiago, toda la información. Esto sería como realizar lo mismo en la capital federal, obtener toda la información de los departamentos publicados, por ejemplo, en Zona Pro. Bien, teniendo el precio, los metros cuadrados, la cantidad de baños, la cantidad de habitaciones e incluso cualquiera de los detalles que estén dentro de las publicaciones. Bien, entonces vamos un poco más a la práctica. Y esto parece un chino, pero acá yo se los hice un poquito más cercano. Fíjense que este es como un departamento. Entonces, esta es la clase que identifica a el precio. Esta es la clase que identifica a los metros cuadrados, la cantidad de dormitorios y la cantidad de baños. Esto es lo que identifica puntualmente a la dirección del departamento. Y así sucesivamente. Entonces lo que nosotros vamos a buscar es crear en Python, acá yo lo voy a explicar brevemente, un método que si yo le doy el HTML, automáticamente me devuelva la información. ¿Cuál es la información que nosotros queremos en todo este choclo de código? Bueno, lo que nosotros vamos a querer obtener es, volviendo a la parte de arriba, es crear esta estructura. Es decir, tener una variable que llame departamentos, que tenga una lista y que cada elemento de la lista sea un departamento con esta información. ¿Sí? ¿Con qué? Con el precio, con las habitaciones, con la cantidad de metros cuadrados y con la dirección. Y así sucesivamente. Bien, nosotros lo que vamos a hacer entonces es, en este método, generar una lista vacía sin departamentos. Lo que vamos a realizar antes es extraer esta información ¿de qué? De cada una de los HTMLs que estamos solicitando. Es decir, para la página número 1, para la página 2, para la página 3, traemos todos los departamentos. Es decir, traemos todos los list items, todos estos departamentos. Y para cada uno de ellos, ¿sí? Esta parte dice, para cada uno de estos departamentos, lo que voy a hacer es obtener, en este caso, fíjense, Andes Money Amount, saco el texto. ¿Qué es esto? Básicamente es el precio del departamento, como lo vemos en la foto aquí abajo, ¿sí? La clase Andes Money Amount Fraction me trae el precio y yo traigo lo que vendría a ser el texto. Finalmente hago lo mismo, ¿sí? Saco el punto y lo reemplazo sin nada para evitar que me lo tome como puntualmente la coma. Hago lo mismo para la dirección, hago lo mismo para el espacio. El espacio es un poco más complejo porque fíjense que tengo metros cuadrados y tengo dormitorios y baños. Bueno,
Python, no voy a entrar en el detalle, pero tiene algunas habilidades para poder identificar patrones y sacar esta información, ¿no? Metros cuadrados, dormitorios, básicamente macheando lo que es el metro cuadrado, macheando lo que es el dormitorio y macheando lo que es baños. Toda esta información yo la recopilo y la guardo dentro de un diccionario con este formato. ¿Bien? Ese es el objetivo. Entonces, para cada página extraigo toda la información, busco una nueva página, extraigo toda la información. Bien, vamos entonces a la práctica, vamos a mostrarlo. Para cada página, fíjense aquí, tengo los departamentos vacíos. Para cada página, lo que hago es el pedido de información con la librería requests, que les comentaba hoy, con Beautiful Soup la interpreto y sumo los departamentos con la función que les mostré recién, que es esta que está aquí. Obtengo toda la información y aquí, por ejemplo, os muestro, tengo los 1632 departamentos publicados. Para mostrarles de qué se trata esta lista, la tengo aquí. Fíjense, el primer elemento es este que aparece aquí y dice, precio 372.000, tiene 2 habitaciones, 62 metros cuadrados y esta es la dirección. Segundo departamento, este que está aquí, dice, precio 252.000 pesos chilenos, 2 de habitaciones, 42 metros cuadrados y la dirección. Y así sucesivamente, y he logrado en pocos minutos obtener toda la información de la región metropolitana de Santiago. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? No sé si hay alguna consulta que quieran tener, ¿no? Bien, ¿qué etapa vimos hasta recién? ¿Cuáles son los procesos que hemos hecho? Nuestro objetivo era obtener todos los datos publicados en términos de precio de departamentos y demás de un portal. Vimos que se podía hacer de manera manual y nosotros lo que hemos logrado entendiendo sobre estructuras de datos, ¿sí? Y sobre lo que vendría a ser cómo funciona la web, cómo extraer esta información. Hasta aquí lo único que hemos hecho es la parte de extracción de data. Esto es lo que hace un analista de datos, por ejemplo, al principio. Obtiene de diferentes fuentes, que pueden ser un Excel, pueden ser SQL o puede ser desde la web obtener esta información. Finalmente, lo que nosotros queremos ahora es la visualización. ¿Para qué? Para poder saber cuántos departamentos, por ejemplo, de un ambiente están publicados, cuántos hay de 2 ambientes, cuántos hay de 3 ambientes, hay alguna correlación entre precio y metros cuadrados y así sucesivamente. ¿Sí? Esa es la siguiente etapa. Entonces vamos a la siguiente etapa. Finalmente vimos la estructura. Y aquí lo que vamos a estar utilizando es otra librería de Python que se llama Pandas. De vuelta, ¿qué es una librería? Es un conjunto de información que yo utilizo que ya está generado. Es decir, es un conjunto de código que tiene ciertos métodos que me ayudan a mí a realizar mi trabajo más rápido. En este caso vamos a utilizar Pandas. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar este PD, que se llama, básicamente es la sigla de Pandas. Le vamos a decir, quiero generar un data frame. ¿De qué? De esta información que yo tengo aquí arriba. Entonces fíjense que voy a pasar de tener una lista de diccionarios, ¿sí? Aquí se puede ver, vamos a subir hasta la primera, aquí. Entonces voy a pasar de una lista, fíjense que aquí comienza con un corchete y luego tenemos la llave del primer elemento, ¿sí? Tengo una lista de diccionarios y la voy a transformar ¿en qué? La voy a transformar en un data frame. Entonces fíjense que el primer elemento dice 372.000 pesos chilenos, 2 cuartos, tiene 62 metros cuadrados y quedan Gorbea. Bueno, aquí con solamente 2 líneas de código, yo puedo ver cómo la primera línea ha transformado la lista de diccionarios en una tabla. ¿Bien? Esto se llama data frame. Y fíjense la ventaja de poder utilizar una librería. Con una sola línea de código puedo transformar una lista de diccionarios en una tabla. ¿Bien? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, lo primero que yo puedo identificar es, utilizando esta función que se llama shape, esta propiedad, perdón, me va a decir cuántos elementos tengo y cuántas columnas tengo. Bien, entonces yo acá tengo 4 columnas, el precio, la cantidad de habitaciones, los metros cuadrados y la dirección. Lo segundo que yo voy a querer trabajar, en definitiva, es limpiar la información. ¿Por qué? Particularmente lo vamos a entender bien con Argentina. Si, por ejemplo, una persona publica en dólares, bueno,
entonces, y otras personas publican en pesos, me va a quedar una disparidad muy clara. Entonces, lo primero que yo voy a ver es, primero, si hay falta de información. Es decir, si alguien publicó el departamento y en vez de haber puesto el precio, se olvidó de poner el precio o no puso la cantidad de metros cuadrados y así sucesivamente. Eso se puede realizar de manera muy simple con dos funciones. IsNA, ¿sí? IsNull, básicamente, y si básicamente si sumo la cantidad de metros. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, todos tienen precio, pero hay 18 que no tienen la cantidad de habitaciones que tiene el departamento. Y hay 7 que no tienen los metros cuadrados. Entonces lo que yo voy a querer hacer es eliminar, esto pasa mucho en las empresas, voy a querer eliminar esta data, dado que no es completa y no me va a permitir hacer el análisis. Entonces lo que hago es, de vuelta, con un método de pandas, eliminar estos registros. Entonces, elimino estos registros y me quedan 1608. Lo otro que también voy a querer hacer es eliminar aquellos registros que tienen precios muy altos. Por ejemplo, un departamento muy grande que no me sirve para mi análisis. Bueno, lo que hago es, me fijo cuántos departamentos tienen esta condición. Entonces, aquí tenemos departamentos que tienen una condición por encima de los 2,5 millones de pesos para alquilar. Entonces, identifico cuántos hay y los voy a terminar eliminando. Y también con un precio menor a 1.000 pesos chilenos. 1.000 pesos chilenos es más o menos $1. Probablemente lo hayan publicado en dólares, entonces, de vuelta, tampoco quiero ensuciar mi data, entonces los termino eliminando, ¿sí? Me quedo con 1.585 registros. Yo mi enfoque lo quiero hacer, porque es el departamento que yo quiero alquilar, dentro de departamentos que tengan menos de 5 piezas. Entonces, fíjense que le pongo la condición de que la cantidad de rooms, habitaciones que tiene que ser menor que 5. ¿Sobre qué estoy filtrando? Sobre esta vertical, ¿sí? Sobre esta que está aquí, rooms, cantidad de habitaciones. Y finalmente esto se llama limpieza de data. Me quedan 1.584 datos para yo ahora poder hacer un análisis. ¿Bien? No sé si hago una consulta hasta aquí, si no continúo. Bien, entonces trabajamos toda la data y aquí viene lo que es más conocido de Data Analytics. Si bien el 80% del tiempo, 70-80% del tiempo de los analistas de datos está en recopilar la información, ver que sea veraz, eliminar la data que no está correcta, ¿sí? Inferir otro tipo de data, la parte por ahí más interesante y la que más vemos es la parte de visualización de datos. ¿Bien? Para esto vamos a utilizar otra librería que está dentro de Python, que se llama Seaborn y otra que se llama Plotly Express. Lo que me permite es, yo teniendo, lo que vendría a ser mi data frame, ¿sí? Si se recuerdan, el data frame era la tablita que tenía la información. Yo teniendo mi data frame, vamos a ponerlo aquí arriba, para que lo puedan ver. Yo teniendo mi data frame, ¿sí? En donde tengo el precio, la cantidad de departamentos, el tamaño y las direcciones, bueno, voy a poder decirle, quiero que de estos 1.585 datos me hagas una gráfica, ¿sí? En la cual me muestras en el eje X los metros cuadrados, en el eje Y el precio y en el tamaño de la pelota, es decir, el tamaño del círculo, quiero que me muestres la cantidad de habitaciones, ¿sí? El título va a ser precio versus tamaño, ¿bien? Y aquí tenemos el gráfico puntualmente mostrándose, ¿sí? Vamos a poner un poco más de altura, vamos a poner 800, y ahí lo podemos ver, ¿sí? Y fíjense cómo me grafican todos los puntitos. Lo que tiene interesante Plotly, vamos a hacerlo un poco más chico, así se ve un poco más. Lo que tiene interesante Plotly es que yo puedo seleccionar cualquiera de todas las burbujas y me va a terminar diciendo el precio, me va a decir el tamaño y me va a decir la cantidad de habitaciones, ¿sí? Si quisiera hacerle un poco de zoom, me puedo enfocar en esta parte y me muestra de vuelta lo que vendría a ser la proyección. Aquí me muestra el precio, aquí me muestra los metros cuadrados y la cantidad de habitaciones en el tamaño de la burbuja. Puedo volver a hacer un foco e incluso puedo sacar una foto, puedo extraer, descargarla así y demás. ¿Bien? Esta es una alternativa. Otra manera de visualizar es utilizando otra librería que se llama Seaborn, ¿sí? La de arriba llamada Plotly. Seaborn lo que me permite es, por ejemplo, graficarlo en un count plot. Entonces, fíjense lo que me muestra interesante. Me muestra la cantidad de departamentos de mi muestra, de la que hemos extraído de Santiago, en la región metropolitana de Santiago, bien, de una habitación. Entonces, sabemos que la oferta, por ejemplo, de Santiago es de 850 más o menos departamentos de una habitación. Tenemos unos 600 departamentos de 2 habitaciones y tenemos unos
150, un poco menos, departamentos de 3 habitaciones y una menor cantidad de 4 habitaciones, ¿sí? Entonces me muestra un poco la oferta que yo puedo observar. Finalmente puedo ver una distribución en términos del precio, ¿sí? Entonces acá tengo un catplot que me permite ver cuál es la mediana, ¿sí? Cuáles son los cuartiles de cada uno de los departamentos por la cantidad de habitaciones que tienen. Entonces los departamentos que tienen habitación tienen un precio, básicamente una mediana, de 300.000 pesos chilenos, ¿sí? Entonces si yo estoy publicando un departamento a 1.000, ya estoy fuera, ¿sí? A 1.000.000. Y aquí lo mismo con 2, aquí lo mismo con 3 y aquí lo mismo con 4. Se ve la tendencia alcista, con lo cual la información es coherente. ¿Bien? Y podemos ver dónde, si nosotros publicamos un departamento o estamos alquilando un departamento, podemos entender si estamos por encima o por debajo de la mediana. ¿Sí? Otro ejercicio que es muy interesante viene a lo que es más que nada una regresión lineal puntualmente de los departamentos, ¿sí? Entonces, en este caso podemos ver una regresión lineal entre lo que es el precio y los metros cuadrados. En este caso, lo que me está alterando la muestra es puntualmente departamentos que son outliers, que son aquellos que no se comportan como el promedio o que los datos no son tan exactos. Entonces, lo que yo puedo hacer es reducir solamente a los departamentos, por ejemplo, que tienen hasta 130 metros cuadrados, y cuando vuelvo a graficarlo, es este que está aquí abajo, me muestra cómo todos los departamentos, que cada uno de ellos es el puntito rojo, me muestra cómo se grafican contra metros cuadrados y precio. Entonces puedo ver, en el caso de yo estar alquilando un departamento, de cuántos metros cuadrados, si quiero alquilar un departamento, por ejemplo, de 70 metros cuadrados, puedo ir a la regresión lineal y estimar más o menos por dónde va a estar el precio, que va a ser por aquí, ¿sí? Va a estar entre más o menos los 500.000 pesos chilenos, por ahí se encuentra uno muy bueno, a 400.000, y si estoy alquilando un poco más caros, a los 600.000. ¿Sí? Lo mismo puedo utilizar yo como una persona que soy dueño del departamento, en la cual podría directamente entender dónde están los precios. Un ejemplo de esto que puede ser aplicable a otra industria, por ejemplo, es Mercado Libre. Quiero publicar un teléfono mío que ya me quedó un poco más obsoleto y compré un nuevo teléfono, quiero saber cuánto debo pagar, podría hacer el mismo ejercicio, recopilar de toda la información de los teléfonos que están publicados con el mismo formato, tamaño de guardado, etcétera, y fijarme cuánto es el precio y yo poder estimar el mío. ¿Bien? La idea de esto era mostrarles un ejemplo concreto de cómo desde no contar con datos, yo, sin tener una base de datos, puedo recopilarlos desde Internet, finalmente generar una estructura de datos, cómo se generan las estructuras de datos, cómo las transformo y utilizando diferentes librerías, apalancándome en Python, finalmente llegar a lo que vendría a ser la visualización de los datos. Y fíjense que todo es bastante pragmático, obviamente hay que aprenderlo primero, pero es bastante simple, son pocas líneas y no es tan complejo apalancándose en las distintas librerías de Python. ¿Bien? Finalmente, imagínense que trabajan con un equipo que no trabaja en lo que vendría a ser análisis de datos, no maneja Python y demás. Bueno, lo que pueden hacer es directamente descargar a un CSV, a que le doy Enter, y esto me descarga a mi computadora toda la información para tenerla en un CSV. ¿Bien? No sé si hay alguna consulta hasta aquí. ¿No? Bien. Por último, y esto es un poco lo más triste de toda la charla. Durante los últimos años ha crecido todo el mundo que se llama no-code y existen herramientas que realizan esto que yo les acabo de mostrar de manera automática, ¿sí? Entonces, esta, por ejemplo, es una herramienta que se llama Browse AI, que permite extraer la data con un robot. Entonces, uno lo que tiene que hacer, lo primero es definir qué es lo que quiere hacer, por ejemplo, en este caso, obtener la información, ¿sí? ¿De qué página? Bueno, en este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar aquí la región metropolitana de Santiago, lo voy a pegar, voy a decir, quiero extraer, bueno, tiene que puntualmente instalar el plugin de Chrome, ¿sí? En este caso es gratis, instalo el plugin de Chrome, doy el permiso necesario y finalmente le doy que está activado, ¿sí? Una vez que tengo todo esto realizado, lo que puedo hacer es avanzar y decir Start Recording. Aquí me está faltando permitir en incógnito, que me decía incógnito, aquí.
Esto es algo que necesita para correr el robot. Bien, volvemos aquí y le pongo Start Recording. Abre una pantalla, ¿sí? Entonces me dice aquí, ¿entendiste? Perfecto. Entonces yo lo que digo es que voy a querer grabar esto, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, quiero grabar. Aquí es Capture. Acá me dice, ¿qué quieres capturar? Una lista. Voy a elegir la lista. En este caso, fíjense, es exactamente lo mismo que yo les comentaba hoy. Voy a querer capturar esta lista, ¿sí? En esta lista yo voy a identificar cuáles son las cosas que quiero identificar. Por ejemplo, en este caso esto va a ser mi famoso texto, ¿sí? Capturar el texto visible. En este caso voy a capturar los dormitorios, voy a capturar los baños, voy a capturar los metros cuadrados, voy a capturar la dirección, hasta puedo capturar si quiero la imagen, ¿bien? Entonces digo, ya estoy, listo, capturar la imagen. Y finalmente aquí ya, yo lo que digo es, ya estoy listo. Entonces le pongo precio, le pongo habitaciones o rooms, pongo baños, ¿sí? O este sería bathrooms, toilets. Pongo los metros, size. Y acá pongo address, foro. Y directamente, fíjense que hace el mismo trabajo que yo les mostré. Algo que tiene interesante este robot también es que me permite decir, y hay que hacer scroll o hay que hacer clic para ir a la siguiente página. Entonces me dice dónde, voy al final, que es lo mismo que nosotros hemos realizado. Y aquí puntualmente le podemos decir, bueno, ¿cuántas rows quieres tener? Le ponemos la cantidad y ahí básicamente lo que hay que hacer es básicamente decir capture, ¿sí? Entonces tengo que poner un nombre, esto es lista de departamentos. Y finalmente capturar la lista. Y lo que hace el robot es hacer el finish the recording y ya directamente me queda guardado el proceso. Entonces yo, por ejemplo, una vez cada 15 días podría correr mi robot y extraer la información sin saber programar. ¿Bien? Entonces la idea era mostrarles qué es lo que ocurre en esta caja negra y por otro lado mostrarles herramientas que existen para poder realizar esto. ¿Cuáles son las limitantes? Bueno, estas herramientas de no-code no permiten hacer cosas de avanzada y distintos comportamientos que sí podemos hacer con distinta información. Por ejemplo, tampoco me permite hacer la parte de visualización y demás. Bien, hasta aquí alguna duda, consulta que tengan sobre el chat. Creo que hay una consulta. Sí, hola, ¿cómo estás? Soy Estela Barone. Escuchame una cosita, vos hasta ahora lo que vi es que trabajaste siempre sobre un único sitio web, trabajando sobre los datos de esa publicación. ¿Qué pasa o cómo te manejas cuando yo tengo distintas fuentes donde yo pueda capturar este tipo de información? No sé, busco departamento, dueño vende, digamos, donde tengo distintas posibilidades para tomarlo. Me tengo que manejar en distintos sitios. Perfecto. Muy buena consulta, Estela. Lo que se hace puntualmente es generar estructuras de datos, ¿sí? En las cuales, por ejemplo, si ustedes nosotros habíamos visto esta estructura de datos, ¿no? Entonces, vamos aquí a los departamentos. Lo que yo puedo generar es seguir generando estas listas de tamaño más grande. Entonces, les voy a mostrar aquí un ejemplo que podríamos llegar a utilizar. Entonces yo digo, vamos a decir apartments otra vez, ¿sí? Vamos a decir apartments. Y aquí podría tener una estructura en la cual, primero que nada, voy a decir, por ejemplo, esta información viene de Zona Jobs, ¿sí? De Portal Inmobiliario. Dos puntos, y acá tengo la lista. Tengo la lista, que es esta que está aquí, ¿sí? Luego, este es un primer elemento. Luego voy a tener otra que viene de Zona Prop. Bien, y vuelvo a tener la misma estructura. Lo que es importante es respetar la estructura para que luego todos los análisis los pueda realizar. Entonces, así sucesivamente podría tenerlo de diferentes páginas. Lo que sí va a tener que hacer de manera manual y siempre va a tener que ir y buscar la estructura, porque la estructura de portal inmobiliario va a ser distinta que si yo abro aquí la de Zona Prop. ¿Bien? Entonces yo, si quiero sacar la información de Zona Prop, tengo que estudiar el HTML que renderiza, ¿sí? Entonces yo acá pongo, por ejemplo, Cava. El HTML de esta página es distinta.
Bien, entonces yo tendría que volver a hacer inspeccionar. Yo hoy se los traje ya listo, más que nada para que no tengamos que hacer todo el ejercicio en vivo. Cerrar esto. Inspeccionar, seleccionar el elemento que yo quisiera. Fíjense que acá la información en la clase, que es lo que yo les mostraba en el otro, es distinta, ¿sí? Fíjense que tiene el mismo comportamiento, porque tenemos, fíjense, se los voy a achicar. Fíjense que tengo este elemento, se los voy a achicar. Las estructuras de HTML siempre son iguales, ¿sí? En el sentido de cómo están estructuradas, porque tienen todas el mismo formato. Ahora, la clase, que en este caso es esta, es distinta a la clase que yo les mostraba de portal inmobiliario. Entonces yo tendría que generar esta misma lógica o utilizar el robot para cada una de las páginas. Lo que tiene de interesante es que cuando uno utiliza Python ya puede empezar a usar cosas más avanzadas y poder tratar de encontrar como estructuras redefinidas y ya lo puede aplicar a muchas más páginas, ¿sí? Eso ya es un poco más avanzado, pero lo que permite es, brevemente, deberías hacer el mismo ejercicio en cada una de las páginas, ¿sí? Y tener, por ejemplo, un archivo que corre para Zona Prop, otro archivo que corre para portal inmobiliario, pero esto que yo le estoy comentando es lo mismo, por ejemplo, para un supermercado, ¿sí? Podría ir al carrito de compras y sacar la información de todos los productos. Y, por ejemplo, si yo quiero analizar a un competidor, podría yo tranquilamente tener todos los productos, correr el robot todos los días y que Python me mande una alerta puntualmente cuando hay un cambio de precio en un producto de un competidor, ¿sí? Les pongo otro ejemplo real. Cuando llegó Uber Eats a la Argentina, un servicio de Uber, pero para delivery y entrega de comidas, lo que primero que necesitaba Uber Eats, ¿qué era? Encontrar a todos los restaurantes y cuáles eran los más interesantes. Una manera muy fácil es puntualmente buscar en Pedidos Ya, buscar en Rappi, cuáles son los restaurantes que están adheridos, ir y ofrecerles el servicio con otro precio, ¿sí? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, a mano, entrar y uno por uno estar buscándolos. Otra manera que se puede realizar es haciendo esta misma técnica en la cual recopila toda la información de todos los restaurantes, de cada uno de ellos, incluyendo hasta los datos de contacto. Y una vez que tengo esta información, incluso puedo hacer lo mismo con otras técnicas de Python y poder ir a buscar esta información a Google Maps. Fíjese que todo esto automatiza un montón de tareas que hacen las personas, pero que yo podría tranquilamente hacerlas de manera automática. ¿Sí? No sé si dio respuesta a la consulta, Estela. Si no, feliz de volver a realizarla. No, te entiendo. Y después trabajar la última parte de las estadísticas en forma conjunta. Exactamente. La última parte son data frames, los transforma todos y puede utilizarlo de la misma manera. Ok, gracias. De nada. ¿Hay alguna otra consulta? Perfecto. A ver un segundo, voy a leer el chat. ¿Querés leerme, Chapi? Si no. Bien, ahí hay una consulta que dice si tengo conocimiento, si quiero estudiar Python, ¿qué conocimientos previos debo tener? Bien, muchas veces se lo asocia mucho a la matemática, pero es un mito. Realmente uno lo que ve en Python es mucho más la lógica, ¿sí? Uno es mucho más secuencial, tiene que ser ordenado, y esa es la realidad. No hay requisito para aprender a programar, esa es una de las mayores ventajas que tiene. Sí hay requisitos para la parte de inteligencia artificial y la parte de redes neuronales, que brevemente ahora se los voy a explicar, ¿sí? ¿Cuál es el requisito para la parte de Machine Learning y Deep Learning, redes neuronales? Puntualmente es más la parte de estadística, ¿sí? Yo ahora les voy a hacer una explicación breve de qué se trata, pero hay una parte más estadística en la cual ustedes sí necesitan contar con una base. De todas maneras, contamos con graduados que venían del mundo de la música, venían del mundo de la filosofía, y se prepararon de manera correcta, así como cada uno lo hace en una universidad, y pudieron realizar el programa de ciencia de datos. Con lo cual yo siempre digo lo mismo, es un tema más de ser ordenados, consistentes y ser por ahí más tenaces, ¿no? Esa es la parte bien difícil. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Estamos bien? Bueno, finalmente hoy yo preparé algo un poco más complejo, ¿sí? Mi idea de hoy era por ahí mostrarles algo bien práctico de qué se trata realmente análisis de datos cuando estamos hablando. Esto compone personas que están trabajando en el mundo de la programación. Existe otra capa de análisis de datos que va mucho más a el análisis de indicadores, el análisis directamente utilizando ya, por ejemplo, Power BI, Looker Studio, Tableau, que son herramientas
en las cuales yo no genero los datos, sino directamente tienen fuentes de alimentación y lo que hago es mostrar y construir KPIs para poder presentarlos y comunicarlos. Bien, mi era hacerles una explicación completa de cómo incluso yo puedo recopilar la información. Y aquí salto brevemente a explicarles de qué se trata el mundo de las redes neuronales, ¿sí? Machine Learning es básicamente modelos de aprendizaje automático, ¿sí? Y ahí tienen dos ramas bien importantes. Uno es la regresión. Voy a hacer un stop antes de explicar esto. Uno es la regresión, es decir, tengo un conjunto de datos como puedo tener aquí, ¿sí? Dentro de esto, lo que digo es, si yo le ingreso una información, por ejemplo, metros cuadrados, que me haga una estimación de cuánto debería valer el departamento, ¿sí? En cuánto se podría alquilar. Eso es, por ejemplo, una regresión. Otro método, puntualmente, podría ser una clusterización, ¿sí? O una clasificación, que por ejemplo es hace calor o hace frío. Yo voy a definir, por ejemplo, un umbral en el cual defino que hace calor, vamos a ponerlo en 25 grados, 27 grados, y me va a poder predecir si hace calor o hace frío dependiendo de la data, ¿sí? La clasificación me da respuesta a sí, no, por ejemplo, ¿sí? O me dice hace calor o hace frío, dentro de lo que vendría a ser la cantidad de data. ¿Bien? Entonces lo que me permiten los modelos Machine Learning es predecir, de cierta manera. Es como si estuviéramos haciendo estadística. Yo quiero saltar hoy y mostrarles la parte compleja del mundo de la inteligencia artificial, que es esto que hablamos siempre por ahí en las mesas y demás, que se trata de las redes neuronales. ¿Bien? Les comento brevemente de qué se trata una red neuronal. Bien, voy a correr esto. Una red neuronal es básicamente lo que les estoy mostrando en pantalla, ¿sí? ¿Qué significa lo que les estoy mostrando en pantalla? Esto que está aquí. Tengo una serie de inputs que pueden ser tranquilamente, por ejemplo, los que estuvimos trabajando hoy. Metros cuadrados, precio, cantidad de habitaciones y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Estos elementos puntualmente van a tener un peso, ¿sí? El W1, W2 y W3, imagínense cuando hacen un promedio ponderado, por ejemplo, ¿sí? Que hacen un número por un peso, más un número por un peso, más un número por un peso. Bueno, lo que están haciendo aquí es algo muy similar. Aquí lo que van a tener puntual es la suma, ¿sí? Puntualmente, de cada uno de estos pesos. Y finalmente vamos a llamar una función de activación que dice sí o no, ¿sí? Que permite o no transmitir, imagínense una luz que está prendida o apagada que permite enviar la información, ¿sí? Esta es imaginen una neurona, ¿sí? Entonces, tengo información con distintos pesos, genera una función, ¿sí? Hace una matemática y luego una función de activación al final que me permite enviar o no el estímulo. ¿Bien? Ahora, esta es una. Entonces, son distintas funciones de activación que se pueden utilizar y demás. No voy a entrar en la parte técnica. Entonces, imagínense que, de vuelta, ¿no? Acá tengo una neurona, otra neurona, 2, 3, 4, 5 neuronas, ¿sí? En las cuales esta es la información que le estoy enviando, ¿sí? X1, X2, X3, X4. Cada uno de estos, volviendo a un ejemplo, son metros cuadrados, tamaño del departamento, precio, cantidad de habitaciones y así sucesivamente, a cada una de las neuronas, ¿sí? Cada una de las neuronas, que lo que va a estar haciendo es una función, ¿sí? De cada una de ellas, que va a ser distinta, va a probar pesos distintos, ¿sí? W1 no va a ser lo mismo que aquí, y así sucesivamente, y esto se llama un layer, ¿sí? Es decir, una capa de neuronas. ¿Bien? Finalmente lo que yo voy a estar haciendo es lo siguiente. Vamos a pasar toda la parte. Esto es lo que empiezo a hacer. Tengo el ingreso de información, como la que nosotros acabamos de hacer. Tiene pesos distintos. Ven que acá por ahí las líneas son un poco más gruesas o más finas. ¿Sí? Imagínense que el grosor es cuánto peso ponderado tiene, ¿sí? Dentro de la función y va a otro layer. Y básicamente lo que hace es toma ya no del principal input, sino del segundo input, ¿sí? Esto ya es la transformación, la primera transformación que estoy teniendo, ¿sí? Y de la transformación de vuelta es como el input para la siguiente capa, ¿bien? En este caso tengo 5, en este caso tengo 4, ¿sí? 4 neuronas. Acá se genera otra transformación igual a la anterior, ¿sí? Que va a tener distintos pesos,
y finalmente llega a una última función donde se agrupan todas las informaciones y termina dando un resultado, ¿sí? Entonces, para verlo más matemáticamente, tengo la información ingresante, que son las que yo conozco, ¿sí? Los metros cuadrados, el tamaño, el precio, la cantidad de habitaciones. Tiene una primera transformación. Esa primera transformación es el ingreso, ¿sí? Para cada una de la segunda capa, y así sucesivamente cuantas yo quiera, y finalmente llega a ser, se junta en una última función que tiene como ingreso el último layer, y finalmente me da un resultado, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Sé que es un poco complejo, pero lo estamos tratando de llevar a lo matemático, ¿bien? Bueno, esto es puntualmente lo que es una red neuronal, ¿sí? Y aquí tienen una red neuronal, por ejemplo, con distintos layers, ¿sí? Entonces acá lo que tengo es cuántas capas tiene la red neuronal. Mientras más capas tiene la red neuronal, más compleja es, ¿sí? Y esto es lo que muchas veces ustedes van a escuchar hablar de la caja negra, que no sabemos qué está ocurriendo dentro de la caja negra. Bueno, porque no sabemos cómo están impactando las transformaciones y cuáles son las transformaciones que están ocurriendo finalmente para llegar al resultado final, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Estas son las funciones de activación, es decir, que por ahí alguna de estas líneas se activa o se desactiva, ¿sí? Para optimizarlo. Y ahora les voy a contar brevemente, voy a cerrar con un último punto, y si quieren ahí tenemos todas las consultas que creo que les va a ayudar a solucionarlo, ¿sí? Yo les traje acá un ejemplo de, por ejemplo, esta es mi data, ¿sí? Esta es la información que yo tengo. Y ahora lo que quiero es generar una red neuronal que estime, que me genere un modelo, y los colores que ven en el fondo, este celeste y este naranja, es lo que me predice mi modelo, ¿sí? Entonces yo lo voy a entrenar. Ahora les voy a contar un poco de qué se trata, cómo se entrena, pero fíjense que acá lo que me permite es bastante bueno. Tengo 2 neuronas, ¿sí? Y aquí tengo 4 neuronas. Perdón, este es el input, perdón, discúlpenme, este es el input. Y acá tengo 4 neuronas, las cuales cada una de ellas hace un aporte al modelo. La línea azul es para la parte azul, la línea naranja es para la parte naranja, y puntualmente lo que me permite es que si un punto está en la zona naranja, lo toma como naranja, y si un punto está en la zona azul, lo toma como azul. Pero si yo disminuyo las neuronas, ¿sí? Vamos a ponerlo, por ejemplo, con 2 neuronas, voy a correrlo nuevamente, fíjense que ya no es tan óptimo, ¿sí? No es tan preciso al momento de estimar, ¿sí? Fíjense que en este caso, si yo tuviera un punto en este lugar, me estaría diciendo que es celeste y en realidad sería naranja. ¿Bien? Entonces, si yo le agrego puntualmente otra neurona y lo ejecuto, trata de optimizarlo. Y así sucesivamente. Puedo agregar neuronas o capas. Aquí agrego otra capa y fíjense que es muy eficiente, ¿sí? Le puedo sacar una neurona de aquí. Fíjense que ya no es tan exacto. Y fíjense cómo las funciones de activación hacen que tengan más o menos peso, ¿sí? En cada uno de los puntos. ¿Bien? ¿Qué es lo importante de esto? ¿Y por qué les quería mostrar? Bueno, a medida que yo voy aumentando la cantidad de capas, va a requerir mayor poder de cómputo, y además, este no es el único punto, sino que hay que optimizar cada uno de los modelos e ir viendo qué me conviene. Tener mayor cantidad de neuronas, menor cantidad de neuronas, ¿sí? Mayor cantidad de capas, menor cantidad de capas. Luego lo que puedo hacer es decir acá, bueno, en realidad, fíjense, otro de los inputs que puedo tener acá es esta variable del cuadrado, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Esto es un ejemplo más que nada para mostrarles. ¿Qué es lo que va haciendo? La última parte es la parte de arriba, a la derecha, que es, va optimizando el modelo hasta que llega a un punto en el cual ya no lo puedo optimizar más, ¿sí? Esto toda la parte de ciencia de datos, lamentablemente no vamos a poder ver tan en detalle, pero esto es puntualmente lo que se ve en el programa de ciencia de datos, que les explica cómo armar modelos tanto de machine learning como de deep learning y entender el por detrás. ¿Qué es lo que se ve, por ejemplo, en un programa de ciencia de datos? Cómo optimizar estas funciones o cómo puntualmente ocurre la optimización dentro de los modelos matemáticos que hacen que el modelo sea más óptimo y sea más correcto. ¿Bien? ¿Alguna consulta hasta aquí?
Escúchame, Perfecto, tenés que llevar unas slides para atrás, Sebastián. Cuando perfecto. vos tenés las redes en los distintos layers, cada una de esas funciones que tomás, que vas sacando, pueden ser distintas en cada instancia, o son las mismas funciones, Son distintas. son distintas. Lo que O se sea, va variando es el peso. funciones para cada grupo. Ok. Exactamente, lo que se va variando van siendo los pesos. Los pesos son los que se van optimizando, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí la primera transformación, luego este es el input de varias. Lo que va generando el modelo básicamente es optimizando los pesos. ¿Cuándo es que un modelo está entrenado? Por ejemplo, ¿vieron que nosotros utilizamos ChatGPT? ¿Sí? Bueno, cuando nosotros le entregamos un texto y nos devuelve una respuesta, no es que ese modelo en ese momento se está entrenando, ¿sí? Sino que el modelo, en ese caso, es ya, supongamos, una red neuronal bien grande, ¿sí? Que ya tiene todos los pesos definidos. Entonces, ya no es que lo tengo que entrenar en el momento, sino que entra y ya tiene todas las transformaciones hechas para devolver la respuesta, ¿sí? No se están definiendo los pesos, sino que para ese momento ya está todo definido. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo entreno un modelo de fraude, pongámosle, y lo que me permite a mí es tenerlo en un servidor, que lo único que es como una función matemática, que el ingreso, el input, ¿sí? Las variables de ingreso, genera toda esa transformación y por ahí dice, esta es una transacción fraudulenta, esta es una transacción veraz. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta hasta aquí? Yo si no quería cerrar explicándoles un poco cómo entrenamos los modelos, brevemente. ¿Sí? ¿Alguna consulta o estamos bien? Bien, bueno, para aquí, bueno, creo que no es la única slide que no la agarré, que les quería mostrar, pero no pasa nada. Se las puedo explicar brevemente. Quiero solamente dejar de compartir pantalla. Aquí. ¿Cómo puntualmente funciona la parte de entrenar un modelo? Para entrenar un modelo, lo que hacemos, en un segundo lo voy a buscar aquí, es agarrar un dataset, es decir, yo supongamos que tengo 100 datos, ¿sí? 100 departamentos. Voy a agarrar, se llama el holdout method, que lo que hace es parte, por ejemplo, 70-30. Entonces, tomo 70% de mi muestra, suponiendo que tenía 100 datos, tomo 70 datos, ¿sí? Entreno mi modelo, ¿qué quiere decir? Básicamente hago lo que les acabo de mostrar, ¿sí? De las neuronas, o cada uno, puedo definir si es con neuronas, si es un modelo de árboles o cualquiera de todos los modelos, ¿sí? Entreno y defino y tengo un modelo, ¿sí? Un modelo termina siendo una función matemática, ¿sí? ¿Para qué entreno con el 70% de los datos? Para que luego yo pueda, con la parte del test, el otro 30%, testear si el modelo predice bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo sé que tengo, no sé, un departamento que tiene 100 metros cuadrados y tiene 2 cuartos y tiene, no sé, X precio, bueno, puedo, de cierta manera, estimar con mi modelo entrenado, si le paso, tienen 100 metros y tantos cuartos, cuánto me da de precio, ¿sí? Si me da un precio que hace sentido, bueno, entonces puedo validar que el modelo con cierto accuracy es válido, ¿sí? Entonces, con el 70% de los datos, yo genero mi modelo, ¿sí? Que tengo el target a donde, es decir, le digo, tiene tantos metros, tanto precio, tantas habitaciones, y luego le digo, bueno, tiene tantos metros y tantas habitaciones. ¿Cuál es el precio? Me predice y me voy fijando qué tan bien está mi modelo o qué tan malo está, ¿sí? Si me da muy mal, lo descarto y armo otro modelo con este 70% y lo vuelvo a testear con este 30%, ¿sí? Esa es como la manera en la cual trabajamos. Les voy a mostrar brevemente, solamente les voy a mostrar una slide y con eso, si quieren, ya cerramos, en la cual se puede visualizar bien. ¿Alguna otra duda hasta acá? No, ninguna, Sebastián. Perfecto, bueno, miren. Esto es un poco lo que yo les mencionaba. Ahí estoy compartiendo pantalla. Esto es lo que yo les mencionaba sobre inteligencia artificial, que me permite hacer dos cosas. La regresión, que es predecir exactamente cuál va a ser la temperatura, ¿sí? Y la otra es la clasificación. ¿Hace calor o hace frío? ¿Sí? Son dos tipos de métodos
distintos para poder realizar algo, ¿sí? Bien, les quería mostrar brevemente sobre cómo esta parte de aquí. Acá. Esto es un poco lo que les comentaba. Con esta parte, los primeros 5, ¿sí? Entreno el modelo y dejo estos 3 restantes para testearlo. ¿Por qué? Porque si yo entrenara el modelo con los 8, cuando vaya a pasarle cualquiera de todos estos datos, lo va a estimar bien, porque ya lo conoce, porque ya lo entrené con ese dato, ¿sí? Entonces, por eso yo no le muestro al modelo todos los datos. Le muestro solamente el 70%, ¿sí? Entonces, este sería el concepto de holdout method. Básicamente tengo el dataset, ¿sí? Parto el dataset de toda la información que yo tengo, parto en un 70%, entreno un modelo y lo comparo contra, básicamente, data que nunca ha visto este modelo, ¿sí? Porque si yo lo entreno al dataset, el modelo con el dataset completo, desde ya que cuando yo le muestre un dato dentro del dataset, lo va a estimar bien, ¿sí? Entonces dejo un 30% restante para testearlo, ¿sí? Y de esa manera yo sé el accuracy que tiene mi modelo a futuro, ¿sí? Y iré viendo cómo va funcionando. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Cuando vos, yo estoy un poco molesta hoy, No. pones, cuando haces este training y después el testing, ¿en ningún momento juntás el total del volumen de los datos, los 8 enteros? Nunca. Siempre por separado. El training lo haces con los 5 y el testing con los 8. No mezclas con el training. No se mezclan, pero ¿se entiende el motivo, Estela, por el cual no se mezclan? Si yo los tuviera todos y entreno un modelo con todos, cuando yo le paso un dato, ya lo vio el modelo. Entonces ya sabe predecir muy bien. Entonces yo no sé si va a funcionar con un dato futuro que no está dentro de mi dataset, porque yo no quiero estimar mi dataset. Entonces lo que yo quiero evaluar es si este modelo aplica, ¿sí? Entonces, como yo voy a tener 10, 15 modelos distintos que voy a testear contra mis datos, ¿sí? Lo que voy a estar viendo es cuál de todos los modelos es mejor. Entonces, le doy el 70% de la data, lo entreno y fijo contra el test cuán accurate es este modelo, ¿sí? Supongamos que me da 85%, ¿sí? De 100, 80 puntos de 100. Voy a otro segundo modelo, le doy el training y me da 93. Entonces este es mejor que este. Le voy a otro y me da 60. Entonces este ya lo descarto y voy con el de 93. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si yo los entrenara a todos, no sabría, si yo les doy todos los datasets, este me va a dar 100, este probablemente me dé 100 y este probablemente me dé 100, o 98, 97, 98, 99. No voy a saber cuál de todos es mejor. ¿Bien? Entonces yo me tengo que guardar una muestra para no mostrársela, para ver qué tan bien predice. ¿Sí? De vuelta, yo lo estoy simplificando, acá hay mucho más. De vuelta, por ahí esto es una metodología que se utiliza de esta manera, ¿sí? Que se va haciendo con folds, ¿sí? Y básicamente se va rotando la data. Pero bueno, no quiero entrar en tanto detalle, mi idea era más que nada mostrarles, básicamente, de qué se trata el mundo de análisis de datos, tampoco tenía tanto tiempo, de qué se trataba el mundo de inteligencia artificial, machine learning puntualmente y deep learning, ¿no? Redes neuronales que hoy en día por ahí está muy en boca y de cómo funcionan los modelos y demás. Así que por mi parte era más que nada eso. Invitarlos a conocer más sobre nosotros, feliz de conversar y hacer otros webinars por ahí ya más en detalle. Pero bueno, eso era por mi parte. Yo sé que Gastón ahí tenía unas últimas palabras y unas noticias que compartir, pero Matías, de vuelta agradecerte a ti y a todo el equipo por la invitación y feliz de seguir empujando y compartiendo estos espacios. Muchas gracias, Seba. La verdad que impresionante. Yo manejo algo de Excel, pero esto de llevarlo a otro nivel totalmente. Así que nunca me le terminé de animar al Python, así que me parece que con esto era el elemento inicial como para terminar de convencerme. Y creo que tenemos a Bueno, varios también. Estela está reenganchada ahí preguntando, así que espectacular, Estela. Así que muchísimas gracias por brindarnos todo este conocimiento y además muy amplio. O sea, te metiste en inteligencia artificial, de todo. La verdad que cómo usarla y también cómo empezar a entenderla también. Así que espectacular, Seba.
Bueno, un gusto por mi parte. Los dejo con Gastón de vuelta. Estos, como dicen, hay una introducción realmente. Luego hay que aplicarlo. Hay un montón de áreas en las cuales se puede trabajar e ir creciendo. Así que feliz por ahí de repetir, de hacer por ahí, buscar otra. Si quieren, podemos hablar de finanzas, podemos hablar de logística, podemos hablar de distintas industrias. Ir mostrándoles cómo la aplicabilidad hoy ya está dentro, ¿no? Esto es algo que ya está en la industria, así que feliz de ir conversándolo. ¿Bien? Bueno, los dejo con Gastón nuevamente y cualquier cosa yo quedo disponible para consultas, hasta incluso por LinkedIn, por correo y demás. Los dejo con Gastón nuevamente. Muchas gracias a todos por participar. Gracias Muchas a gracias, Seba. Gracias a vos. Bueno, ahora esperamos a Gastón también y bueno, espero que hayan disfrutado. Yo lo disfruté muchísimo. La verdad lo hizo. Son temas densos, además es impresionante porque son temas cargados, todo lo hizo súper dinámico. Así que es un tema, bueno, y como decíamos, ¿no? Al principio, súper en boga y, y muy necesarias hoy por hoy para nuestro día a día, nuestro trabajo, nos aumenta muchísimo la capacidad de análisis y toma de decisiones a la hora de hacer algo. Así que hasta para buscar departamento si nos tenemos que cambiar de lugar. Así que buenísimo. Bueno, gracias Mati de nuevo ahí por el cierre. Le agradezco yo también a Seba, la verdad que escucharlo, yo lo escucho varias veces, es un placer, espero que ustedes lo hayan disfrutado igual porque siento que yo ya estoy muy acostumbrado igual, pero es muy claro. Creo que se logró el objetivo ahí por los comentarios que estaba leyendo, yo estaba atrás un poquito haciendo eso y viendo si alguien preguntaba algo. Estela, gracias por preguntar, ahí vi que en una de las últimas veces que preguntaste dijiste por ahí estoy un poco molesta, al revés, para nosotros es mucho mejor cuando se genera esa participación y leer los comentarios de que realmente logramos eso que decíamos con Mati cuando arrancamos. Esto era el introductorio, obviamente por algún lado, gracias Gabriel, no hay problema. Eh, Obviamente también darnos un poco a conocer nosotros para que conozcan un poco sobre el vagón, pero el fin de esto 100% es poder extender este conocimiento y que todos con una introducción como esta, que sea clara, que sea concisa y que tenga lo que tiene que tener, todos puedan tener ese gustito y como decía Mati por ahí, ese miedo, decir, che, bueno, parece más sencillo Python de lo que parece. No es fácil, esto sí, a mí me gusta decirlo en todos los procesos de admisión que tenemos, pero sí es mucho más sencillo de lo que uno cree. Uno constantemente suele tener miedo de decir, no me voy a meter acá porque no es para mí, yo ya no puedo o algo por el estilo. No hay nadie que no pueda, la realidad es cuestión de perder el miedo, estar enfocado, tener ganas, que es lo que siempre decimos, y ese es el candidato perfecto para que pueda venir y estudiar esto con nosotros, o donde sea y con quien sea, es cuestión de sacarse el miedo. Así que bueno, ahí sí cierro con un último anuncio un poquito sobre lo último que sacamos acá en Levagón Latinoamérica, que va un poco muy de la mano con esto y por eso lo queremos presentar acá hoy, porque justamente esto fue un workshop muy introductorio y lanzamos estos skill courses que, como decía antes, son como mini bootcamps dentro de los bootcamps que nosotros tenemos de Data Science y Web Development, que son súper intensos y todo lo necesario para que ustedes puedan hacer el cambio de carrera que quieran. Pero lanzamos finalmente estos skill courses que son un poco introductorio, poco relacionado a lo que vimos dentro de todo hoy, porque uno es de Data Analytics, lo llamamos Essentials porque es justamente como un poquito de todo lo que es el mundo del análisis de datos, y también sobre Webflow, que para quienes quieran entrar en lo que es la programación web, es una plataforma y una forma de llevar adelante lo que es justamente la programación web, sí, totalmente distinta al desarrollo web que por ahí pueden conocer, pero de nuevo, muchas menos horas, algo introductorio que nos parece muy bueno para esto, ¿no? Para seguir impulsando a que alguien pueda decir, quiero estudiar, y después de ver workshops, que nosotros solemos hacer un montón de workshops durante todos los meses del año, para que pierda de miedo, dijimos, bueno, hagamos algo más introductorio, pero que vaya un poco más allá, y lanzamos estos skill courses que esperamos que el 2024 venga acompañado de muchos más, así como estamos lanzando el bootcamp de Data Analytics a partir del año que viene, queremos lanzar todavía muchos más skill courses. La idea es que sea cada vez más fácil llegar a todos con lo que es este nuevo mundo de la tecnología. Así que bueno, estamos, creo que no tengo nada más, creo que no queda ninguna pregunta. Hasta acá llegamos con la presentación, llegamos con el workshop de Sebas. De nuevo agradezco muchísimo a todos los que se juntaron hoy para participar y sobre todo, en serio, a la Universidad del Museo, que fue un placer llevar adelante todo y estoy seguro que ya después de haber hecho una que era un poco la introductoria y conocernos entre ambas partes, sin duda vamos a avanzar con mucho más workshops de este estilo porque fue un placer y creo que se dio como esperábamos.
Gracias, Sebastián. Los dejo, pues yo tengo una reunión. Así que no, No, gracias por todo. por favor, muchas gracias, Estela. Gracias a todos y los liberamos. Ya hasta que llegamos entonces. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Seba. Gracias a todo el Ewagon. La verdad que, bueno, esperamos hacer muchas más actividades con la universidad y bueno, este es el primer paso, espero que en muchos para seguir trabajando y trayendo todos estos temas a la universidad también. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, chao, Mati, gracias.